Familia, qué bueno que estás conectado, nos encanta verte del otro lado. ¿Por qué no te pones súper cómodo? Vamos a empezar la reunión, tráete a toda tu familia, comparte este link y vamos a empezar con unos cantos, nos puedes acompañar, así que vamos a empezar. Estamos listos, Señor, para exaltar tu nombre. Tiempo de adorar con pasión, es tiempo de tu justicia fluir, es tiempo de adorar con pasión, es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Vamos! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Solamente tú eres santo. Y hoy junto con la creación levantamos tu nombre, enaltecemos tu nombre. Vamos, familia, en tu voz diciendo: vamos, hilo. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Dilo. Tú eres santo, tú eres digno. Tú eres santo, tú eres digno. Reconocemos tu grandeza, Dios. Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios. Para adorarte, mi Dios. Cantamos. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mí.
como tú. Con la creación te exaltamos, vivimos para adorar, no hay otro igual, nombre más alto, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás, oh, Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Jesús, tu nombre levantaré, por siempre alabaré, 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 Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré, 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 Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, levantamos nuestras voces, cantamos de tu amor glorioso, el único digno, tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Oh, Jesús. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios, la tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener,
habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación? El mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¡Vamos! ¿Cómo construir una habitación? El mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Cómo construir una habitación? El mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Queremos ser ese lugar a donde tú habites, Dios. Un santuario para ti. En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Dilo, dilo. Somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, el mejor lugar en donde puedas. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, el mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Un santuario para ti. Un santuario para ti queremos ser. Dilo. Una habitación, mejor lugar en donde puedas descansar.
Vamos a construir una habitación, el mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Ven, ven, reposa en nosotros. Aquí está tu habitación, Señor. Ven. Dios, el cielo no te puede contener y de alguna manera habitas en nosotros por la fe en Jesús, porque tú lo hiciste, tú pagaste el precio. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó. En soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor, Él pagó el precio. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Le veremos. Nuestro propósito cumplido en ti, Jesús, cara a cara. Vamos a levantar nuestras voces, vamos a cantar, alabaré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré. No hay otro
de mis partes favoritas, la alabanza. Estuvieron súper padres estos cantos. Y hoy te quiero presentar a Alberto Parás, nuestro pastor, que tiene un mensaje increíble en esta serie. Así que pon mucha atención, estoy seguro que Dios tiene algo importante que decirte. Familia, qué bueno que estés aquí conectado. A mí me gusta mucho hablar de liderazgo, es uno de mis temas favoritos y quiero compartirte una de las prácticas que más me ha funcionado, más productividad me ha dado con los diferentes equipos que yo lidereo. Esta práctica es tener una junta semanal. No sabes lo increíble que es, y podría sonar algo tan sencillo y rutinario, pero lo poderoso que es tener una junta semanal, un tiempo semanal breve, intencional, con propósito, con tu equipo de trabajo, es algo que va a producir muchísimo. Y esto mismo es de lo que estamos hablando en esta serie de Yo y mi casa. El que tú y yo podamos tener, cada quien en su casa, una junta semanal, un tiempo semanal en donde nos sentemos con nuestra familia, intencionalmente poniendo a Dios en el centro para hablar de temas del reino, para interpretar la vida, y vas a ver lo poderoso que es si lo pones en práctica. Y yo digo una vez a la semana, pero puede ser en la periodicidad que tú decidas. Al final de cuentas es tu familia, pero yo te puedo decir, ese domingo en la noche que la familia Parás Camacho nos sentamos, es un tiempo poderoso, es un tiempo que anhelamos y es un tiempo que avanzamos muchísimo en hacer equipo. La familia es un equipo poderoso para lograr grandes cosas a nuestro alrededor, pero si no lo haces con propósito y Dios en el centro, puede ser un equipo que de repente pelee entre él mismo, ¿no? La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y de eso vamos a hablar, de tú y de tu casa. Cuando tú crees en el Señor Jesús, esta es la promesa que está en este libro de la Biblia, que tu casa también va a recibir esa salvación, porque nuestra fe es una fe que se contagia cuando lo hacemos intencionalmente. Déjame platicarte del ejemplo de Cornelio. Cornelio es el primer gentil que cree en Jesucristo, que recibe a Jesucristo, que se añade a las filas de la iglesia de Cristo. Y un gentil es alguien que no era del pueblo judío. Entonces Jesucristo vino al pueblo judío. Jesucristo levantó a 12 apóstoles judíos. Los apóstoles compartían con otros judíos, pero de repente en el capítulo 10 del libro de los Hechos se nos narra el ejemplo de Cornelio. Cornelio era un romano, de hecho era un centurión romano, y este hombre era un hombre que buscaba de Dios. Y fíjate cómo comienza aquí el capítulo 10. Dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano, ¿no? Entonces, bueno, este era un romano, un italiano, no era judío. Versículo 2, y él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Qué interesante, ¿verdad? O sea, Cornelio estaba poniendo el ejemplo, pero él estaba impactando a su familia. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión y vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio mirando fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que vengan a venir a un tal Simón apodado Pedro. Sí, el apóstol Pedro. Entonces fíjate qué interesante, porque el ángel le da la indicación de que envíe al apóstol Pedro. El apóstol Pedro medio se resiste un poco, pero también tiene una revelación de parte de Dios y va a la casa de Cornelio, entra a la casa de Cornelio, algo que no se veía comúnmente, un judío entrando a la casa de un gentil, de alguien que no era judío. Y en cuanto llega ahí Pedro, fíjate lo que dice el versículo 24. O sea, dice, un día después fueron por Pedro, allá a Jope, lo trajeron a Cesarea. Un día después llegó a Cesarea Cornelio y Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido.
Y a esto quiero llegar. O sea, déjame terminar la historia para que no te quedes picado, pero Pedro les comparte el evangelio. Cornelio y toda su casa, su familia, sus amigos, sus parientes creen en Jesucristo, y cuando están creyendo en Jesucristo viene sobre ellos el Espíritu Santo y son bautizados en el Espíritu Santo, y de ahí comenzó el evangelio a compartirse al pueblo gentil, al que no era judío. Esta es la primera ocasión. Un hombre que tenía un corazón para Dios, pero que también llevaba a su familia a tener un corazón para Dios. Y cuando llegó la respuesta de Dios a través del apóstol Pedro, él estaba ahí reunido con todos sus parientes. Y de eso estamos hablando, de que padres y madres estemos formando una comunidad espiritual poderosa en casa. O sea, la fe comienza individualmente y la fe tiene un momento individual muy, muy importante. Mis hijos no pueden vivir con la fe prestada de sus padres, digamos, por mucho tiempo. Ellos necesitan tomar una decisión personal, pero hay algo bien padre, bien poderoso cuando formamos esta comunidad de fe en nuestra casa. Y la iglesia está enfocada a capacitar a los padres para ser los actores principales, que estén comprometidos en la formación de sus hijos. En la iglesia tenemos grupos Paz para jóvenes y el grupo de jóvenes y adolescentes y etcétera, pero los padres son los actores principales. Tienes que ser como Cornelio, que pongas ahí en primera fila a tu casa para recibir el mensaje de Jesucristo. Buscamos entonces en Iglesia Paz formar padres que sean intencionales. Es una palabra muy importante, intencionales. No es algo casual, es algo con toda la estrategia y con todo el propósito. Tú eres el líder de tu casa y necesitas tener esta estrategia de liderazgo, una junta semanal que va a lograr muchísimo para transformar tu hogar con el poder del evangelio. Pablo dijo estas palabras y yo creo que tú y yo como cabeza de hogar las tenemos que tomar. No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Primeramente a nuestra casa tiene que creer, es poder de Dios. Yo no me avergüenzo del evangelio, a eso me dedico, pero también llevo el evangelio a mi casa, no nomás me quedo compartiéndolo en la iglesia, en la casa. El poder del evangelio. Y esa junta semanal, ese altar familiar, esa adoración familiar, como le quieras llamar, es un tiempo especial de reunión para recordar y agradecer y traer a la memoria la palabra de Dios. Así se ve. Vamos a ver cómo se ve el altar familiar. Bueno, este es un tiempo de reunión, ¿sí? Y estamos recordando, trayendo a la memoria la palabra de Dios. Es un lugar donde se promueve tener un encuentro personal con Dios. Nuestra meta es que cada uno de los miembros de nuestra familia tengan un encuentro personal con Dios, y ahí es donde estamos. Es una estrategia poderosa para promover eso. Es un lugar para orar por los retos personales que tenemos individualmente, el que va en la universidad y el que va en la prepa, o el que está empezando la primaria, o el que está ya por casarse, y hay retos personales, pero también tenemos algunas decisiones colectivas como familia que tomar, y ahí estamos juntos, poniéndonos de acuerdo con Cristo en el centro, orando. Es un lugar también donde se filtra la vida a la luz de la palabra. Familia, la vida es tan interesante, es hermosísima, pero hay muchos retos que vienen en la vida. Yo no sé si te pasa que de repente tus hijos escuchan las noticias antes que tú las escuchaste. Con los medios, con los teléfonos, ahora ellos están expuestos a las noticias y de repente ellos llegan primero con las noticias, ¿no? Y ellos, eso impacta su corazón, pero se sientan e interpretan a la luz de la palabra, a la luz del consejo bíblico. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo debemos de responder esto? ¿Cómo tener una cosmovisión cristiana para nuestros tiempos? También el altar familiar es un lugar donde se festeja en agradecimiento las bendiciones recibidas por Dios, y necesitas enseñarle a tu familia a reconocerlas, a verlas y a agradecerlas.
Dios está bendiciendo tu casa de una manera increíble. Yo y mi casa seremos salvos. Como la casa de Cornelio, vino esa gran bendición sobre su casa. ¿Te imaginas ese romano lleno del Espíritu Santo, lo que esa familia produjo ahí en Cesarea? Yo creo que ahí comenzó esa primera iglesia gentil. Entonces, el altar familiar, esa junta semanal, es el principal medio de transmisión del evangelio. Y debe de ser esta estrategia. La gente llega a la iglesia y qué bueno, invita a familias y llegan aquí a la iglesia. Pero en cuanto llega un individuo, su casa ya está impactada por el evangelio. Ya está garantizada, prometida para que tenga salvación y vida eterna y un lugar en el cielo. Y la estrategia es que ellos lleven el evangelio a su casa. Nuevamente, la iglesia participa en la transmisión del evangelio. A eso nos dedicamos, a hablar de Cristo, a compartir las buenas nuevas del evangelio. Pero la dinámica personal, o sea, si tú comparas la dinámica que sucede en la iglesia, que es importante, tiene su lugar y es poderosa, pero comparada con la dinámica que está sucediendo en el hogar, hay una dinámica de cercanía, hay una dinámica de relación, hay una dinámica en donde los padres están forjando el carácter cristiano en sus hijos. Y las circunstancias, la vida, el sufrimiento, los retos y las pruebas están formando también el carácter de Cristo en toda la familia. Y hablamos de esto, ¿no? O sea, el porcentaje que tú y yo estamos en la iglesia, pues es un 2%. Pues más o menos échale cálculo. ¿Cuántas horas vienes aquí, te conectas, estás en tu grupo Paz, vienes a la plática de matrimonios, que por cierto fue el martes pasado, estuvo buenísima y la puedes ver también en el canal ahí de la iglesia? Pero es el 2%, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo pasamos en nuestra casa? ¿Un 30%? A un 60%, o sea, es muchísimo tiempo y es un tiempo bueno porque es un lugar agradable, es un lugar de refugio, es un lugar que debe haber buenas conversaciones. Ahora, yo quiero aterrizar esto porque hemos estado hablando de este concepto. A lo mejor tú dices, ya pastor, lo compro, sí quiero hacer esto, pero ¿cómo hay que hacerlo? Déjame platicarlo y voy a entrar en cosas muy puntuales y muy prácticas, ¿sí? Primero, tienes que preparar ese tiempo de adoración. Yo te digo, tengo mi junta yo semanal con los diferentes equipos que yo lidereo, pero yo preparo esa junta, no nomás llego ahí a ver qué sucede, la preparo, ¿no? Tienes que prepararlo. El qué vas a hablar o qué vas a cantar. Sí, ahorita vamos a hablar un poco acerca del canto y la adoración en estas reuniones familiares. Ten lista tu Biblia, por favor, lleva tu Biblia o ahí en tu teléfono como tú prefieras usarlo, ¿no? Haz un lugar que transmita intención e importancia. O sea, si tú dices, esto es algo tan importante que espero que lo veas y lo valores, ¿en dónde quieres tener la junta? ¿Sí? Ahí frente a la tele, mientras la tele está prendida, pues no va a tener mucha relevancia. Pero ¿qué pasa si te los llevas quizá al comedor de tu casa? ¿Sí? Y te sientas ahí alrededor de la mesa y le das la importancia, nuevamente, en un ambiente casual, familiar, pero dándole una importancia. Yo te decía que yo de chico tenía estas juntas familiares alrededor de la cama de mis papás y funcionaba bien, ¿no? Porque al final nos podíamos hincar ahí alrededor de la casa y así la hacíamos nosotros, la familia Parás García. Pero nosotros, la familia Parás Camacho, lo tenemos alrededor de una mesa, aunque algunos se tienen que conectar por Zoom porque están fuera. Y es una manera práctica también, vamos a hablar de eso. Ok, haz preguntas amables a tus hijos, sé siempre amable, tiene que haber un ambiente cordial. No es un tiempo para disciplinarlos, no, es un tiempo para instruirlos, para antojarles el evangelio, para ponerles visión. Hazles preguntas amables, que todos participen. No te pongas como un maestro de clase que nada más tú hables, sino haz preguntas amables, ¿no? Y por nombre a cada uno de tu familia para que cada quien vaya contestando. Sé creativo, ten variedad. En ocasiones a lo mejor comienzas con un canto, pones un canto ahí, si nadie toca la guitarra y el piano, pon un canto ahí grabado. En ocasiones comienzas con oración. Sé creativo de los temas, de qué temas vienen ahí en tu familia. Algo muy importante, ten un horario y tiempo definido.
Yo te recomiendo que sea una reunión como de 1 hora, ¿no? A veces te puedes alargar 1 y cuarto, 1 y media, pero no más es una reunión puntual, bien intencional. No tiene que durar más que eso, que en ocasiones se alarga y eso es bueno, pero que sea un tiempo definido, un horario definido. Si no lo agendas, no va a suceder. Ponle agenda. Al principio de repente es prueba y error, ¿no? Porque de repente ves y hay interrupciones y la agenda de uno y la del otro, especialmente conforme los hijos crecen. Nosotros hemos encontrado el domingo en la noche, hasta ahorita nos ha funcionado bien, pero puede ir cambiando de acuerdo a la edad de los hijos, a la situación, etcétera, ¿no? Entonces, ten un horario y tiempo definido. Cerciórate que no haya interrupciones. Esto es algo muy importante. Déjame ilustrarlo. ¿Qué pensarías tú si de repente yo digo, oye, espérame tantito, me está entrando una llamada? Sí, sí, bueno, sí, sí, seguro. Espérame tantito, un momentito. Sí, no, no te preocupes. Sí, yo llevo la rachera, sin ningún problema. Sí, órale, tú pones la verdura y ahí hacemos un rico asado. Padrísimo. Bueno, ahí te veo, sale, Dios. Perdóname, es que me entró esta llamada. Entonces te decía, pues tú dices, oye, este cuate me está tomando el pelo, es algo importante lo que estamos haciendo así. De igual manera, en esa reunión familiar, o sea, apaga tu teléfono, no dejas que te interrumpen. O sea, planéalo, si entra una llamada, si alguien, toca la puerta, no le abras, lo que sea necesario. Se requiere tu atención y la atención de toda la familia. Y entonces tienes que comenzar poniendo tú el ejemplo, ¿no? Ten consistencia. No permitas ninguna excusa que interrumpa ese tiempo. Yo te decía, en el liderazgo, si tú tienes una junta semanal con tu equipo de trabajo, pregunta a los diferentes equipos que yo llevo. Esa junta en verdad avanzamos muchísimo y vas a ver que ahí hasta me tienen que recordar de repente que hoy es día festivo. Me dice, oye, pastor, hoy es día festivo, lo vamos a tener. Digo, bueno, está bien, hoy es día festivo, nos la saltamos. Pero, tienes que tener consistencia, que no permitas excusas que interrumpan ese tiempo. Claro que somos flexibles y si cae en un día festivo, si cae en una fiesta familiar, en alguna situación, la movemos o no pasa nada, pero tenemos que tener esa seriedad en esto. Si Jesús dio su vida por ti y por mí, ¿no crees que tú y yo podemos hacer un tiempo para el altar familiar? ¿No crees que le podemos dar la importancia? Otro punto, mantén el afecto. Tiene que ser un tiempo increíble. El libro de Proverbios, por ejemplo, este libro de sabiduría, me encanta porque siempre dice, hijo mío, no desprecies la sabiduría de tu padre. Y así tiene que ser este tono, un tono de un padre cercano, un padre amigo. Nuevamente, no es tiempo para disciplinar. No dice, ahora sí les voy a decir que recojan su cuarto. No, espera, otro tiempo es para esto. Este es un tiempo para estar ahí cercanos de corazón a corazón, que abran su corazón, que vean que les preocupa. Si tienes que corregir algo en tu hijo, hazlo individualmente ahí con ellos. Nuevamente, puede haber temas familiares que quieras abordar, pero hazlo de una manera muy, muy amable. Incluye una oración en tu lugar secreto. Tú y yo venimos de tener un lugar secreto, un tiempo de devocional diario con Dios cada día. ¿Sí? Yo lo hago en la mañana y en mi lugar secreto yo incluyo una oración todos los días para que Dios visite el altar familiar, para que me ayude a fortalecer a mi esposa y a mí el altar familiar ahí con mis hijos, para que nos ayude con creatividad y con las dinámicas y aún con esas cosas que vemos que se van atorando en su crecimiento espiritual de la familia. Incluye una oración. Hay que estar orando. Esto es algo que tienes que ganar en oración. Si ves que de repente se está atorando, no están llegando, no quieren llegar, híncate y ponte a orar a Dios. Dios le interesa esta estrategia en tu casa, el altar familiar, y Él te va a apoyar. Levanta esa oración personal en tu lugar secreto. Déjame decirte entonces algunos momentos prácticos en el altar familiar, en esta junta familiar, en este momento en que la familia está reunido. Yo te recomiendo que tengas alabanza.
Estos cantos que entonamos el domingo, comienza con un solo canto ahí con tu familia. A lo mejor puedes repartirlo, ¿no? Que cada quien vaya trayendo ese canto que le habla al corazón y su corazón le habla a Dios y vayan tomando turnos. Si no sabes tocar un instrumento, no te preocupes, o sea, pon de una manera muy práctica ahí la canción y ponla en medio de tu mesa, ¿no? Cantar en familia, la sana doctrina es poderosísimo. O sea, canciones con letras poderosas. Las canciones son como una fuente para mostrar nuestra devoción a Dios y nos sirve para enseñarles a ellos a adorar a Dios. La adoración familiar se enseña en casa, a cantar a Dios de todo corazón, a meditar en las letras de las canciones. Estaba escuchando de un gran predicador, el pastor Tozer, y este hombre dice que parte de su lectura principal era la Biblia, pero otra lectura que le encantaba era leer los himnarios, ¿sí? Los himnarios son letras de libros que tienen canciones y canciones y canciones. Y a él le encantaba no cantarlas, sino leer estos himnarios por la letra poderosa que tienen estos cantos. Y entonces cuando tú y yo los entonamos, hay una palabra que estamos repitiendo y eso hay que tomarlo para interiorizarlo. El apóstol Pablo escribe esto en Efesios capítulo 5. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? O sea, Pablo está diciendo, hablen entre ustedes con estos cantos y es una buena manera para poner el ambiente, para sintonizar. La alabanza es como meter el tractor en la tierra antes de sembrar la semilla que va a dar su fruto al 100%. Entonces, ten un canto ahí para comenzar, a lo mejor lo quieres tener también para terminar. Otra cosa práctica es explora la palabra. O sea, Dios en el centro. Ten un tiempo preparado para poder abrir la Biblia. Y aquí es muy interesante porque para hacer esto tienes que tener un plan de lectura bíblico. Como familia debes de estar leyendo este plan de lectura bíblico. Nosotros en Iglesia Paz tenemos este plan para este año que se llama Busca 2022. Y entonces es interesante porque una de las cosas que preguntamos es ¿qué les habló Dios en su lectura semanal, ¿no? De repente dicen algunos hijos, pues no lo alcanzamos a leer, pero ves que cada vez que ellos leen algo, hay algo que Dios está impactando, o que les habló Dios del mensaje del fin de semana, ¿no? Que cada quien tenga su devocional diario, y es en esta reunión familiar donde comentamos, compartimos lo que Dios nos está hablando, sacamos las preguntas que pueda haber, ¿no? Y explicamos la palabra de Dios. Y cuando lees un pasaje, deja que la familia lo vaya leyendo, lo vas involucrando, léelo pausado, ve platicando, deja que el Espíritu Santo te vaya apuntando en simplicidad, pero manteniendo la veracidad de una buena teología y ver ahí el consejo. En ocasiones habrá preguntas que no tienen la respuesta, no pasa nada si dices vamos a investigarlo y la siguiente semana lo volvemos a tocar. Haz preguntas hacer preguntas acerca de qué te habló, más que darles las respuestas, haz preguntas para que toda la familia vaya abundando en esas respuestas. Es un buen sistema didáctico, ¿no? Un padre que tiene pasión por sus hijos los va a llevar a que entiendan las verdades de Dios en la palabra. Jesucristo dijo esto: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sirve banquetes en lo físico y darles carnes y verduras y verdes y postres, darles pan, pero no falles en darles pan espiritual. Esa palabra viva que sale de la boca de Dios, ¿sí? Y se hace rema, se hace realidad ahí en ese tiempo familiar. Otro punto importante es hacer oración. Hacer oración como familia al trono de Dios es algo poderoso e increíble. Haz oraciones cortas.
haz oración, o sea, no es el tiempo para que tengas tu devocional personal ahí, por eso es bueno que tengas tu lugar secreto, ahí haces oraciones personales largas, pero aquí son oraciones cortas, específicas, que sean variables, deja que cada uno de la familia vaya orando. Nosotros tenemos una dinámica muy amena en la familia, en donde yo puedo comenzar orando a Dios y cuando yo termino digo, Dios, y ahora te paso a Carolina, ¿no? Y entonces Caro hace su oración y dice, Dios, y ahora te paso a Daniel, como si estuviéramos haciendo una llamada telefónica al cielo y nos vamos tomando turnos para que todos levanten esa oración. Orar juntos por las cosas grandes y por las cosas pequeñas. O sea, porque es importante orar por las cosas grandes, pero si no comienzas orando por las cosas pequeñas, no lo vas a hacer con las grandes. Comienza orando. ¿Qué les aflige? ¿Qué reto tienen? El examen, esa cita, ese proyecto, ese papeleo, ese trámite, involúcralos en las decisiones también que tenemos los padres al nivel de los hijos, ¿no? Una casa que no ora, yo la veo como una casa que no tiene techo. ¿Te imaginas vivir en una casa que no tiene techo? O sea, expuesto a los elementos. La casa que no ora junta es una casa que no ha puesto ese techo de protección del Padre poderoso en los cielos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y viene esa protección. Es como ponerle techo espiritual a tu hogar. Ora. Otra cosa importante, interpreta la vida juntos a la luz de la palabra. O sea, decíamos, la palabra es un filtro para que tú y yo interpretemos lo que está sucediendo alrededor. Y es importante que tú y yo como padres en nuestra casa estemos vigilantes por temas o asuntos que estén impactando el corazón de nuestros hijos. Nos sucede que de repente algún hijo saca algún tema y yo tenía planeado hablar de cierta cosa y el tema es tan apremiante y estamos viendo que está impactando a todos nuestros hijos que le dedicamos tiempo y abrimos la Biblia y hacemos oración. O sea, ¿qué está impactando la vida de nuestros hijos día a día? Y aprovecha a comentar esos tiempos. Ves violencia que está sucediendo en nuestra nación, ellos también lo están viendo, coméntalo y interpreta a la luz de la palabra y hagan oración acerca de esto. Ves que viene el Día de la Mujer y ves que están haciendo marchas y ves que ciertas situaciones políticas y situaciones de guerra, o sea, ellos se están enterando. Y ellos, ¿cómo están interpretando esto? Es el altar familiar, el lugar donde nos sentamos juntos y nos ayudamos a interpretar. Buscamos el consejo de Dios y en ocasiones nos dejamos tarea. Mira, yo me encantaría que me echaras un telefonazo si tienes alguna duda. Y no es que yo vaya a tener las respuestas, pero también yo estoy en búsqueda. Y estamos buscando y estamos orando. Otra parte importante del altar familiar es al cerrar, hacer una oración de bendición. Cierra ese tiempo bendiciendo a tus hijos. Es algo poderoso. O sea, no dejes la bendición a tus hijos para cuando estés en el lecho de muerte. Cuando estés en el lecho de muerte también bendícelos, pero bendícelos cada semana. Cuando eran más pequeños mis hijos, yo los bendecía cada noche. Antes de acostarlos, yo bendecía su vida. Ahorita unos de mis hijos ya están estudiando fuera, no lo puedo hacer cada noche, pero en esta reunión, yo bendigo sus vidas, yo bendigo su semana, yo bendigo su caminar y imploro en el nombre de ellos el favor de Dios, que Dios les dé favor. Génesis 48:9 nos dice esto. Son los hijos que Dios me ha concedido aquí. O sea, estaba aquí José con su padre Jacob y está Jacob ya en el lecho de su muerte. Entonces Israel, Dios le cambió el nombre a Jacob a Israel, dice: acércalos por favor para que les dé mi bendición. Aquí venía la bendición de un abuelo. La bendición de un abuelo, la bendición de un padre, la bendición de un bisabuelo. Algunos bisabuelos aquí en la congregación. Bendice a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, tataranietos si los tienes. Cierra con esa bendición, es algo poderosísimo y es un buen broche de oro para cerrar esa reunión. Entonces, algunas otras cosas que te quiero comentar. El altar familiar en épocas especiales.
Considera, por ejemplo, celebrar esas épocas que en nuestra fe cristiana son importantes, como Semana Santa, como Navidad o aniversarios que se celebren en tu caso, obviamente cumpleaños, aniversario de bodas, épocas especiales de celebración que viene, puede ser una graduación, puede ser el primer hijo que casa, el primer día de clases. O sea, toma un tiempo y puedes tener una junta específica para eso. Las juntas en Navidad que nosotros tenemos, esas reuniones familiares que tenemos, son tan especiales en casa. Otra cosa, tropicaliza el altar familiar a tu situación. De acuerdo, o sea, ten en cuenta cómo está la edad de tus hijos. ¿Son pequeños, son medianos, son grandes o hay de varias edades? Toma en cuenta esto. Toma en cuenta la madurez espiritual que están en un momento tus hijos o tu esposa, tu esposo y adáptalo ahí, ¿no? Ten en cuenta, perdón, el contexto familiar. Te decía que ahorita 2 de mis hijos se conectan por Zoom, ¿sí? Y los otros 4 de la familia estamos nosotros ahí presenciales. ¿Y sabes qué? Funciona padrísimo. O sea, entonces ten en cuenta cómo está el contexto familiar y encuentra maneras sencillas. Comienza sencillo. Si nunca lo has hecho y vas a comenzar, comienza sencillo. Haz una sola pregunta. Si dura media hora no pasa nada. ¿Sí? Duró 10 minutos, gloria a Dios. Y de ahí vas avanzando ahí. Hay algunas objeciones que pueden ser comunes, que quizá tú las puedas tener en el corazón. Déjame decírtelas y dar algún consejo en cuanto a ellas, ¿no? O sea, la primera objeción puede ser, es que no sé cómo hacerlo. ¿Sí? Yo tampoco supe al principio, pero a lo mejor es que yo no tuve un modelo como tú, pastor, ahí tuviste en casa. Pero yo te digo, si lo haces, lo vas a aprender. Y el Espíritu Santo te va a guiar. O sea, tienes que tener esta seguridad y es un caminar de fe. El Espíritu Santo va a estar sentado ahí a la mesa antes de que tu familia llegue. Y entonces confía que el Espíritu Santo lo va a seguir. Es muy difícil que te equivoques en esto, cuando pones al Espíritu Santo en el centro. Y comienza a hacerlo y te vas a volver un experto en esto. Anímate. Otra objeción puede ser, es que no tenemos tiempo, estamos tan afanados y tenemos tantas cosas, no tenemos tiempo. Yo te voy a decir algo, no tienes tiempo de no tener tiempo. O sea, esto es tan importante. Esta práctica de liderazgo en tu casa te va a ahorrar tanto tiempo, va a traer tanta productividad e impacto de vida que no te puedes dar el lujo de no tener tiempo. Y si no tienes tiempo, tienes que cortar otras cosas que no van a producir el mismo fruto. Quítalas de tu agenda. Te tienes que dar el tiempo. Jesucristo dijo esto. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Te lo garantizo. Invierte en el altar familiar. ¿Sí? Y dice Jesucristo, todas las demás cosas que te están quitando el tiempo o que tú tienes que poner momentáneamente a un lado, o sea, se van a lograr mucho mejor porque van a estar todos mejor equipados y haciendo equipo. Otra objeción es que no quieren asistir. Y esta puede ser muy real, especialmente si tienes hijos ya más grandes. Yo te digo, constrúyelo y llegarán. Constrúyelo y llegarán. Quizá esta primera semana vas a estar ahí tú solo. No estás solo, estás con el Espíritu Santo, pero tú lo estás construyendo, lo estás practicando y clama a Dios desde ahí, dile, Señor, que toda mi casa, tú has dicho, yo y mi casa seremos salvos. Señor, aquí está este altar familiar, rodéalo de toda mi familia, constrúyelo y llegarán. Ánimo. Otra objeción puede ser, es que son muy pequeños todavía. Yo te digo, esa es la mejor edad para comenzar. ¿Sí? Más difícil cuando están más grandes, pero están chiquititos, comiénzalo. Obviamente, tropicalízalo a la edad de ellos. Hazlo ameno. Si tienes una Biblia, búscate una Biblia que tenga dibujitos y empieza a leerles esas historias. Y así pequeños, ellos lo van a vivir y va a ser parte de su cultura familiar. Y aun cuando fueran grandes, no se van a apartar de ellos. Yo creo que el mayor gozo es que ver un hijo que ahora en su casa está teniendo esta misma práctica de vida, el altar familiar.
Otra pregunta puede ser, objeciones, que hay diferencia de edades, hay unos muy pequeños y luego unos muy grandes. Yo te digo, enfócalo, o sea, diséñalo enfocado al menor, ¿sí? Y quizá ya cuando acabe el tiempo, quédate un momento más con los mayores al final para ir un poquito más profundo. Esa sería una buena manera de hacerlo. Está interesante, ¿verdad? Yo te digo, pruébalo. Ahora, es importante que tengas una mentalidad adecuada. Déjame ilustrártelo así. Quizá tú tienes una mentalidad de mecánico, ¿sale? Y tú eres como ese mecánico que saca las herramientas y tú quieres ver quieres apretar 2, 3 tuercas, 2, 3 tornillos y quieres ver un cambio instantáneo, ¿sí? O sea, tu pregunta es, ¿dónde lo aprieto para que esto me funcione de inmediato? ¿Qué esperar meses? Yo quiero que funcione la primera vez. Esa es una mala aproximación. Si tienes una aproximación, una mentalidad de mecánico para esto, vas a frustrar a tu familia. Más bien, tienes que tener una aproximación de jardinero, de agricultor. Y tienes que entender que esto es un proceso, ¿sí? O sea, tú quieres como esta planta bonita, ¿no? Así floreando, y así quieres ver el altar familiar floreando y dando frutos y alegría, ¿no? Y al principio lo ves más bien como un desierto, ¿no? Tienes que tener la mentalidad del jardinero, en donde dices, yo voy a sembrar la semilla, sembras la palabra, en donde estás regando con adoración, invitando al Espíritu Santo, con oración, estás abonando, recordando las promesas que Dios tiene para tu casa, reconociendo la gracia de Dios que ha derramado sobre tu casa, agradeciéndole a Dios, orando cada día, cada semana, eres constante y en cuanto te des cuenta, ¿sí?, vas a tener un jardín increíble en tu casa. Sé más un jardinero, no un mecánico. Lleva tiempo. Es un proceso, pero hace constante. Riega, abona, siembra, cuida. Y no te equivoques. Todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Esta es una de las mejores siembras. Te lo estoy diciendo de todo corazón, familia. Esta es una de las mejores siembras y te vas a sorprender del fruto. Te vas a sorprender del fruto. Mira, el solo pensar en mi casa o el solo pensar que tú tienes este tiempo familiar en casa, a mí me saca lágrimas. O sea, me conmueve que podamos tener cada casa este tiempo, ¿no? Si pudiéramos ver cada casa, que Dios nos diera esa imagen, ¿no? Si pudieras ver, o sea, ese fruto que tú vas a cosechar adelante, te va a sacar lágrimas. Padre, madre, o sea, autoridad ahí en casa, hermano mayor, usa todos tus medios necesarios para llevarlos a Dios. Depende del Espíritu Santo. Ora, enseña, habla, canta con ellos, llora con ellos. Yo recuerdo algunos tiempos interesantes, es cuando hemos perdido un familiar cercano y tenemos un tiempo para interpretarlo y lloramos juntos. Anímalos, ríe con ellos. O sea, tienes que darles la impresión de que mientras estás haciendo todas estas cosas, estás buscando atraer la presencia de Dios ahí y la bendición de Dios va a caer ahí en tu casa, va a descender en tu casa. ¿Te imaginas la carga que debe de ser que nuestros hijos se pierdan porque no dedicamos tiempos de hablarles de Dios? Ya siendo viejos, veamos a nuestros hijos caminando lejos de Dios porque no oramos, porque no peleamos por ellos, porque no peleamos por el altar familiar. ¿Vendrán retos? Sí, pero yo te digo, esfuérzate, porque bendecido es el Padre que en su lecho de muerte puede decirles a sus hijos: hijos, vivimos una vida de ejemplo para ustedes, les enseñamos, peleamos por su alma, y aunque no vieron una vida sin ningún defecto en nosotros, no fue una vida perfecta la que vieron en nosotros, vieron una fe que peleó arduamente, buscando primero el reino de Dios. Y te aseguro que el recuerdo de tus hijos
de esos tiempos familiares, de ese altar familiar, va a ser un testimonio en sus propias vidas. Va a ser un testimonio para que ellos continúen siguiendo el camino de Cristo, el camino de vida. Y ellos lo van a tomar y lo van a hacer propio en su vida. Hay un hombre que escribió esto, Robert Bolton, y él dijo que un momento al final de su vida se sentó con sus hijos, no necesariamente estaba en el hecho de su muerte, pero se sentó con sus hijos, con cada uno de ellos, y los vio a los ojos y les dijo: les reto que nadie de ustedes me vea en el día de juicio final del lado izquierdo del Señor Jesucristo. ¿No? Y ahora, o sea, él está tomando un pasaje en donde Jesucristo dice que en el día final Él va a separar a las ovejas de los chivos, ¿no? Y Él va a poner a su derecha a las ovejas y a su izquierda va a poner a los chivos, ¿no? Y entonces Él está diciendo: yo voy a estar del lado derecho y los reto a ustedes que no me vaya a encontrar ninguno de ustedes del lado izquierdo. Los quiero a todos del lado derecho, ¿no? O sea, qué valor para decirle eso a sus propios hijos. Y este es el diseño que tú y yo queremos, la pasión y la visión. La casa cristiana, familia, con esto cierra. La casa cristiana es el taller del Maestro Jesucristo, donde el proceso de formación del carácter de Cristo es silenciosa, amorosa, fielmente y exitosamente llevado a cabo. Ahí es el taller. Esa junta semanal, esa reunión periódica es el taller donde Jesucristo va a usar tu boca, tu corazón, tu amor, tus abrazos, tu vida. Tienes que recordar esto. Los hijos no cambian cuando son avergonzados. Ellos cambian cuando son conmovidos. Que el altar familiar, esa adoración familiar que tú tengas en tu casa, sea un momento donde tú conmueves sus corazones. Lo que un hijo aprende cuando ve a su padre amando a Dios no tiene valor, no tiene algo semejante. Yo quiero orar por ti y yo quiero orar por ese altar familiar. Espero que estés convencido de iniciarlo. Déjame orar por ti. Señor, yo bendigo cada casa aquí conectada. Tú has dicho que cuando alguien llega a Jesucristo, nuestra casa va a recibir esa bendición. Yo tomo esa promesa y bendigo a cada casa, Señor, con esas juntas familiares periódicas donde tu Espíritu Santo esté en medio. Padre, yo te pido que tú estés ahí, que tu presencia sea palpable, que tú estés sanando relaciones, sanando corazones y capacitando y equipando y preparando a cada uno en la familia para los retos que vienen adelante, Señor. Padre, bendice cada hogar que decide hacer un espacio a la mesa para ti. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, te animo a que lo pongas en práctica. Y la siguiente semana vamos a ir más profundo en este tema. Dios te bendice. Qué increíble mensaje. Estoy seguro que nos vamos a llevar algo para aplicarlo durante esta semana. Y te quiero platicar unos anuncios súper importantes. El primero es que ya regresamos a los grupos Paz. Entonces, si tú todavía no te has contactado con alguien, con tu mentor, escríbele para ver a qué hora se van a conectar. Si es en el mismo horario, probablemente sí. Y si no tienes todavía Grupo Paz, en la página puedes encontrar toda la información para registrarte. Recuerda que son grupos padrísimos donde crecemos y aprendemos de Jesús. El otro anuncio que tengo es el miércoles de oración. Recuerda que ya está haciendo todos los miércoles a las 8 de manera presencial y en línea. Conéctate, aquí puedes encontrar el link. Está increíble y es un momento padrísimo para interceder por todos y por todas las necesidades. Familia, déjame dar un anuncio para los varones. Este lunes 14 tenemos nuestra reunión mensual para varones. De hombre a hombre estamos hablando aquí en la congregación a las 8 de la noche, presencial, y también lo estamos transmitiendo en línea a través de nuestro canal de la iglesia. Y vamos a estar hablando más de cómo levantar el altar familiar. Entonces, te espero lunes 14, 8 de la noche, no te lo pierdas.
Así que familia, nos encantó verte, nos encantó que nos acompañaras y nos vemos el siguiente domingo.